Mi esposo murió y me dejó toda su familia, me llamó viuda codiciosa y exigió que compartiera su seguro de vida. Hola a todos. Estoy compartiendo esto porque honestamente no sé si estoy manejando esta situación correctamente y necesito su perspectiva sobre lo que ha sido el periodo más difícil de mi vida. Esta historia involucra dolor, conflicto familiar y preguntas sobre qué es justo cuando alguien que amas muere inesperadamente. Mi nombre es María y hace 6 meses, perdí a mi esposo Diego en un accidente automovilístico. Tenía solo 32 años y habíamos estado casados por 3 años maravillosos. Todavía estoy procesando el dolor, pero lo que ha hecho este tiempo aún más difícil es la batalla que he estado peleando con la familia de Diego sobre su herencia y el dinero del seguro de vida. Déjenme empezar desde el principio para que puedan entender el panorama completo. Diego y yo nos conocimos cuando yo tenía 26 años y él tenía 29. Acababa de mudarme a una nueva ciudad por una oportunidad de trabajo y él trabajaba como ingeniero de software en una empresa tecnológica. Nos conocimos en una cafetería cerca de mi apartamento, un cliché, pero es verdad, estaba batallando con mi laptop y él se ofreció a ayudar. Una conversación llevó a otra y antes de darme cuenta, estuvimos hablando por 3 horas. Diego era diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Era amable, inteligente, divertido y tenía esta manera de hacer que todos a su alrededor se sintieran importantes y escuchados. También era increíblemente cercano a su familia. Sus padres, a Roberto y Carmen, y su hermana menor, Ana, vivían a unas 2 horas de distancia, y Diego los visitaba al menos 2 veces al mes. Cuando Diego me presentó por primera vez a su familia aproximadamente 4 meses después de comenzar nuestra relación, estaba nerviosa pero emocionada. Quería que les gustara porque podía ver cuánto significaban para él. El primer encuentro fue bastante bien, fueron corteses, preguntaron sobre mi trabajo y antecedentes, y parecían genuinamente interesados en conocerme. Pero a medida que nuestra relación se volvió más seria, comencé a notar algunas tensiones sutiles, nada abierto, solo pequeños comentarios aquí y allá que me hacían sentir como si estuviera siendo juzgada o evaluada. Carmen hacía comentarios sobre lo diferentes que eran nuestros orígenes. Diego venía de una familia de clase media en un pueblo pequeño, mientras que yo crecí en los suburbios y fui a una universidad privada. Roberto a veces bromeaba sobre cómo les estaba robando a su hijo a la gran ciudad. Ana era probablemente la más acogedora inicialmente, pero incluso ella tenía momentos donde haría comentarios sobre cómo Diego había cambiado desde que comenzamos a salir. Decía cosas como: Diego nunca solía preocuparse por restaurantes elegantes, ¿o se está volviendo tan urbano ahora? Traté de no tomar estos comentarios personalmente. Entendía que eran protectores de Diego, y el cambio puede ser difícil para las familias. Diego siempre me defendía cuando surgían estas situaciones, pero podía ver que a veces estaba atrapado en el medio. Cuando Diego me propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, la reacción de su familia fue complicada. Estaban felices por él, por supuesto, pero podía sentir cierta reserva. Carmen hizo varios comentarios sobre lo rápido que se estaba moviendo todo y cómo apenas me conocían aún. Roberto le preguntó a Diego múltiples veces si estaba seguro de esto y sugirió que tal vez deberíamos tener un compromiso más largo. Diego estaba frustrado por su respuesta, pero trató de suavizar las cosas. Tuvo varias conversaciones privadas con sus padres sobre respetar sus decisiones y darme la bienvenida a la familia. Para cuando llegó nuestra boda, parecían haber recapacitado, y el día en sí fue hermoso y libre de drama. Nuestro matrimonio fue genuinamente feliz. Diego y yo nos complementábamos bien. Él era más relajado y me ayudaba a no tomarme tan en serio, mientras que yo lo alentaba a perseguir sus ambiciones profesionales y probar nuevas experiencias. Ambos queríamos hijos eventualmente, habíamos comenzado a ahorrar para una casa y estábamos hablando sobre nuestros planes a 5 y 10 años. Diego también era increíblemente responsable sobre la planificación financiera. Tenía una póliza de seguro de vida sustancial a través de su trabajo, además de una póliza personal que había sacado cuando nos comprometimos. Siempre decía que quería asegurarse de que estaría cuidada si algo le pasaba. También compramos una casa juntos aproximadamente un año después de casarnos,
y se aseguró de que ambos nombres estuvieran en la escritura. La relación de su familia conmigo siguió siendo algo tensa durante nuestro matrimonio, pero se había asentado en un patrón manejable. Los veíamos en días festivos y ocasiones especiales, y aunque nunca fueron desagradables, siempre había esta sensación subyacente de que todavía estaba siendo evaluada, que aún no había probado completamente que merecía a Diego. Diego estaba consciente de esta dinámica y trataba de abordarla cuando podía, pero tampoco quería crear más conflicto siendo demasiado confrontativo con su familia. Me decía que solo necesitaban más tiempo para acostumbrarse a tenerme cerca y que eventualmente verían lo que él veía en mí. Entonces, hace 6 meses, todo cambió en un instante. Diego estaba manejando a casa del trabajo en una tarde lluviosa de viernes cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y golpeó su carro. Murió instantáneamente. El otro conductor salió caminando con heridas menores. En un momento, todo mi mundo se colapsó. Los siguientes días fueron una mezcla borrosa de shock, dolor y tratar de organizar un funeral mientras apenas podía funcionar. La familia de Diego intervino para ayudar con los arreglos y estaba agradecida por su apoyo durante esos días iniciales. Todos estábamos doliendo y se sintió como si finalmente estuviéramos unidos en nuestro amor por Diego. El funeral fue hermoso pero desgarrador. Diego tenía tantos amigos y colegas que hablaron sobre qué persona increíble era. Su familia me pidió que hablara, y hablé sobre cuánto Diego los había amado y lo orgulloso que estaba de su familia. En ese momento, se sintió como si fuéramos verdaderamente familia, unidos por nuestra pérdida compartida, pero aproximadamente 2 semanas después del funeral, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzó con pequeños comentarios de Carmen sobre lo joven que era y cómo tenía toda mi vida por delante. Hacía comentarios sobre cómo probablemente me recuperaría y me volvería a casar algún día, y no querría que la memoria de Diego beneficiara a su familia, que siempre lo amaría. Al principio, pensé que estas eran solo cosas extrañas. ¿Qué dice la gente cuando está doliendo? Todavía estaba tan profundamente en mi propio dolor que realmente no estaba procesando lo que podría estar implicando. Entonces Roberto comenzó a hacer preguntas sobre el seguro de vida de Diego y nuestra situación financiera. Quería saber cuánto valían las pólizas, si ya había recibido el dinero y cuáles eran mis planes. Cuando le dije que todavía se estaba procesando y que realmente no había pensado en el futuro aún, hizo un comentario sobre cómo debería ser inteligente sobre esto y considerar lo que Diego habría querido para su familia. Ana fue más directa. Aproximadamente un mes después del funeral, me llamó y dijo que quería hablar. Vino a la casa que Diego y yo habíamos compartido y me sentó para lo que se sintió como una intervención. María, dijo, necesitamos hablar sobre el dinero de Diego. Estaba confundida. ¿Qué quieres decir? El seguro de vida, la casa, sus ahorros, dijo. Mamá y papá son demasiado educados para decir algo, pero todos pensamos que debería haber ¿alguna consideración para su familia? Le pregunté qué quería decir con consideración. Mira, dijo Ana, tú y Diego solo estuvieron casados por 3 años. Eso no es mucho tiempo en el gran esquema de las cosas. Mamá y papá invirtieron 32 años de sus vidas criándolo, apoyándolo, ayudándolo a convertirse en el hombre del que te enamoraste. ¿No crees que merecen algo también? Estaba atónita. Le dije a Ana que Diego había dejado claros sus deseos al nombrarme como su beneficiaria en todo. Dije que así funciona el matrimonio. Los cónyuges se supone que se cuiden el uno al otro. Ana se puso a la defensiva y dijo que estaba siendo egoísta por no considerar a la familia de Diego. Dijo que el dinero no cambiaría mi vida tanto. ¿Cómo podría cambiar la de ellos? Yo era joven y podía construir una nueva carrera. Pero Roberto se acercaba a la jubilación y podría usar la ayuda. Sugirió que les diera la mitad del dinero del seguro de vida y considerara vender la casa y dividir esas ganancias también. Dijo que sería lo correcto y lo que Diego habría querido. Le dije a Ana que necesitaba tiempo para pensar, pero honestamente, solo estaba tratando de hacer que se fuera. La conversación se sintió surrealista. Aquí estaba yo, apenas un mes después de perder a mi esposo, y su hermana me estaba
pidiendo que regalara la seguridad financiera por la que él había trabajado tan duro para proporcionarme. Pero la visita de Ana fue solo el comienzo. Durante las siguientes semanas, la presión se intensificó. Carmen comenzó a llamarme regularmente, siempre dirigiendo la conversación hacia las finanzas. Hablaba sobre lo caro que había sido el funeral de Diego, aunque yo había pagado la mayor parte, lo difíciles que eran las cosas para ellos financieramente y lo generoso que Diego siempre había sido con su familia. Hacía comentarios como: Diego siempre dijo que la familia viene primero, y solo sigo pensando en lo que él querría que hiciéramos. Me recordaba de todas las cosas que habían hecho por Diego a lo largo de los años: pagar por su universidad, ayudarlo con su primer carro, apoyarlo en tiempos difíciles. Roberto comenzó a aparecer en mi casa sin anunciarse, traía recuerdos de Diego cuando era niño, hablaba sobre cuánto habían sacrificado por él y hacía comentarios punzantes sobre cómo el dinero del seguro de vida podría ayudarlos a pagar su hipoteca o finalmente tomar la jubilación que habían estado posponiendo. Lo peor era cómo enmarcaban todo. Nunca dijeron directamente que no merecía el dinero, pero hacían comentarios sobre cómo las viudas jóvenes a menudo se vuelven a casar y cómo yo tenía mucho tiempo para reconstruir, mientras ellos estaban envejeciendo y quedándose sin opciones. También comenzaron a cuestionar la legitimidad de las decisiones financieras de Diego. Carmen diría cosas como: Diego nunca hablaba de dinero con nosotros, así que realmente no sabemos qué estaba pensando, o era tan joven, probablemente no entendía realmente las implicaciones de estas pólizas. Cuando señalé que Diego había sido muy deliberado sobre su planificación financiera y me había elegido específicamente como su beneficiaria, Roberto dijo: pero eso fue cuando pensó que tenía décadas por delante. Las cosas cambian cuando alguien muere tan joven. Aproximadamente 3 meses después de la muerte de Diego, escalaron su enfoque. Ana llamó y me pidió que me reuniera con ellos para cenar para discutir la situación como familia. Acepté, esperando que finalmente pudiéramos resolver esta tensión y seguir adelante. En cambio, se convirtió en lo que se sintió como una emboscada. Los tres estaban ahí, y claramente habían planeado lo que iban a decir. Me presentaron lo que llamaron un compromiso justo: me quedaría con el 60% del dinero del seguro de vida y les daría el 40%. También vendería la casa y les daría la mitad de mi parte de las ganancias, ya que el nombre de Diego también estaba en la escritura. Dijeron que este arreglo honraría el amor de Diego por su familia, mientras aún me cuidaría apropiadamente. Carmen dijo que incluso había investigado cómo se veían los acuerdos típicos de viudas y creía que esto era más que justo. Cuando dije que no me sentía cómoda con este arreglo, el tono de la conversación cambió dramáticamente. Roberto dijo que estaba siendo codiciosa y egoísta. Dijo que Diego estaría avergonzado de cómo estaba tratando a su familia. Carmen comenzó a llorar y dijo que se sentía como si estuviera perdiendo a su hijo de nuevo, porque yo los estaba cortando de su legado. Ana fue la más directa. Dijo: María, estuviste casada con él por 3 años. Nosotros lo amamos por 32 años. Tú seguirás adelante y construirás una nueva vida, pero nosotros nunca tendremos otro hijo. ¿No crees que eso debería contar para algo? Traté de explicar que no estaba tratando de lastimarlos, pero que Diego había dejado claras sus intenciones. Dije que regalar la mitad de todo lo que me había dejado me pondría en una posición financiera difícil e iría contra lo que había planeado específicamente, pero no estaban interesados en escuchar mi perspectiva. Carmen dijo que me estaba escondiendo detrás de documentos legales en lugar de hacer lo que era moralmente correcto. Roberto dijo que estaba decepcionando la memoria de Diego al ser tan fría y calculadora. La cena terminó con Ana diciéndome que tenía 2 semanas para pensar en qué tipo de persona quiero ser y reconsiderar su oferta. Dijo que si no aceptaba su compromiso, explorarían otras opciones para asegurarse de que la familia de Diego fuera cuidada. Dejé esa cena sintiéndome terrible. Estas eran personas que habían sido parte de mi vida por más de 4 años, personas que había esperado que se convirtieran en mi familia para siempre después de la muerte de Diego. En cambio, me estaban tratando como una forastera que
De alguna manera había robado algo que les pertenecía, pero sus amenazas me preocuparon. Decidí consultar con un abogado para entender mi posición legal y asegurarme de que estaba protegida. El abogado fue muy claro. Legalmente, no tenía obligación de compartir el dinero del seguro de vida de Diego o cualquier otros activos con su familia. Como su esposa y beneficiaria nombrada, todo era legítimamente mío. El abogado también señaló que incluso si Diego hubiera muerto sin testamento o pólizas de seguro de vida, como su esposa, habría tenido derecho a la mayoría de su herencia. De todos modos, sin embargo, el abogado también me advirtió que las disputas familiares sobre herencias pueden volverse feas y debería estar preparada para la posibilidad de que la familia de Diego desafiara las cosas en la corte, aunque no tuvieran un caso legal fuerte. Armada con esta información, llamé a Ana y le dije que no aceptaría su compromiso. Expliqué que Diego había dejado claras sus intenciones y yo tenía la intención de honrarlas. Dije que esperaba que pudiéramos encontrar una manera de mantener una relación a pesar de este desacuerdo. La respuesta de Ana fue rápida y dura. Dijo que estaba mostrando mis verdaderos colores y que ahora me veían como realmente era una cazafortunas que había manipulado a Diego y ahora estaba robando a su familia. Dijo que siempre habían sospechado que yo estaba solo con Diego por su dinero y que mi negativa a compartir probaba que habían tenido razón todo el tiempo. Me dijo que estaba muerta para ellos y que nunca sería bienvenida en su familia otra vez. La conversación terminó con ella colgándome, pero el acoso no se detuvo ahí. Durante las siguientes semanas, recibí correos electrónicos enojados de Carmen y Roberto, llamándome egoísta, sin corazón y una desgracia para la memoria de Diego. Carmen me envió un mensaje particularmente duro diciendo que era todo lo que estaba mal con tu generación y que Diego estaría revolviéndose en su tumba si supiera cómo estaba tratando a su familia. También comenzaron a contactar a los amigos de Diego y familia extendida, tratando de reunir apoyo para su posición. Varias personas me contactaron para decir que Carmen y Ana les habían llamado, explicando su lado de la historia y pidiendo apoyo para presionarme a cambiar de opinión. La mayoría de los amigos de Diego que me contactaron fueron comprensivos y dijeron que entendían mi posición, pero algunos parecían haber sido influenciados por los argumentos de su familia. Uno de sus amigos universitarios llamó para decir que pensó que debería considerar ser más generosa con personas que habían amado a Diego más tiempo del que yo lo había hecho. La abuela de Diego, con quien siempre había tenido una buena relación, llamó para decir que estaba decepcionada conmigo y pensó que debería hacer lo correcto por los padres de Diego, que le habían dado todo. Toda la situación era increíblemente aislante. Todavía estaba doliendo por mi esposo y tratando de descifrar cómo reconstruir mi vida, y ahora estaba siendo pintada como una villana por personas que se suponía que eran mi familia. Lo que más dolía era cómo estaban enmarcando mi decisión. Lo hacían sonar como si fuera codiciosa y sin corazón, cuando la realidad era que simplemente estaba siguiendo lo que Diego había establecido específicamente. Él había sido muy intencional sobre su planificación financiera precisamente porque quería cuidarme. Tampoco podía evitar pensar en lo que esto decía sobre su opinión del juicio de Diego. Si realmente creían que yo era una cazafortunas que lo había manipulado, que decía eso sobre su fe en su capacidad de tomar buenas decisiones sobre su propia vida. La campaña de presión continuó por aproximadamente 2 meses. Carmen llamaría y dejaría mensajes de voz llorando sobre cuánto extrañaban a Diego y lo heridos que estaban por mi egoísmo. Roberto me enviaba artículos sobre viudas generosas que habían compartido su herencia con la familia de su difunto esposo. Ana creó una publicación en Facebook que no me mencionaba por nombre, pero hablaba sobre cómo algunas personas muestran su verdadero carácter cuando el dinero está involucrado y cómo la familia debería venir primero, incluso cuando no es legalmente requerido. Varios miembros de la familia de Diego y amigos comentaron con apoyo, y era claro que estaban hablando de mí. La gota que derramó el vaso llegó aproximadamente 4 meses después de la muerte de Diego. Recibí una carta de un abogado representando a los padres de Diego. Estaban oficialmente desafiando el pago del seguro de vida y la propiedad de nuestra casa.
afirmando que Diego había sido indebidamente influenciado por mí y que sus decisiones financieras no habían sido hechas con mente sana y consideración apropiada para su familia. La carta exigía que aceptara su compromiso original o enfrentara una batalla legal larga que sería costosa para todos los involucrados. Estaba devastada. No solo me estaban pidiendo que defendiera mi derecho a la herencia de mi esposo, sino que esencialmente estaban argumentando que mi matrimonio había sido construido sobre manipulación y fraude. Inmediatamente contacté a mi abogado, quien revisó sus reclamos y confirmó lo que había sospechado: no tenían base legal para su desafío. El abogado dijo que parecía ser una táctica de miedo diseñada para presionarme a llegar a un acuerdo fuera de la corte. Mi abogado redactó una respuesta, dejando claro que no sería intimidada y que si querían perseguir acción legal, estábamos preparados para defendernos. También señalamos que si continuaban con una demanda frívola, podrían ser responsables de mis honorarios legales. Dentro de 2 semanas de enviar esa respuesta, su abogado contactó al mío para decir que estaban retirando su desafío. Aparentemente se dieron cuenta de que no tenían un caso y no estaban dispuestos a arriesgar las consecuencias financieras de perder en la corte, pero el daño a nuestra relación estaba hecho. Desde entonces, no he tenido contacto con la familia de Diego. No me contactaron en su cumpleaños o el aniversario de su muerte. Cuando les envié una tarjeta en el cumpleaños de Carmen, fue devuelta sin abrir. Han pasado 6 meses desde que Diego murió y todavía estoy procesando todo lo que ha pasado. El dolor de perderlo se ha visto agravado por la pérdida de lo que pensé que era mi familia extendida. Siento como si no solo hubiera perdido a mi esposo, sino también a las personas que lo conocían desde hace más tiempo y lo amaban más. A veces me pregunto si debería haberles dado algo de dinero para mantener la paz. No es como si necesitara todo, y podría haber preservado nuestra relación, pero cada vez que pienso en ello, llego a la misma conclusión. Diego dejó claras sus intenciones, y ceder a sus demandas habría establecido un precedente de que mi matrimonio y las decisiones de mi esposo no importaban. Tampoco puedo evitar pensar en lo que su comportamiento reveló sobre cómo realmente me veían. Si realmente me hubieran considerado familia, habrían hecho estas demandas. Habrían cuestionado mi derecho a heredar de mi propio esposo. El dinero me ha permitido tomarme tiempo libre del trabajo para doler y descifrar mis próximos pasos. Estoy considerando regresar a la escuela para una maestría, algo de lo que Diego y yo habíamos hablado. También estoy pensando en mudarme a una ciudad diferente para un nuevo comienzo, aunque dejar la casa que compartimos se siente como perder otra pieza de él. He comenzado a ver a un terapeuta para trabajar a través del dolor y el conflicto familiar. Me ha ayudado a entender que su comportamiento realmente no se trataba de dinero, se trataba de control y su incapacidad de aceptar que Diego había elegido construir su familia principal conmigo. Mi terapeuta también ha señalado que sus argumentos revelaron algunas actitudes problemáticas sobre el matrimonio y las mujeres. La idea de que 3 años no eran lo suficientemente largos para merecer derechos conyugales completos, o que debería regalar mi seguridad financiera porque soy joven y me volveré a casar. Estas perspectivas parecen devaluar el compromiso que Diego y yo hicimos el uno al otro. También me he dado cuenta de que su comportamiento en esta situación probablemente no estaba completamente fuera de carácter. Mirando hacia atrás, puedo ver señales de que siempre lucharon con límites y se sintieron con derecho a tener opinión sobre las decisiones importantes de la vida de Diego. La disputa por la herencia fue solo el ejemplo más extremo de un patrón que siempre había existido. Aún así, los extraño. Extraño tener personas con quienes compartir recuerdos de Diego. Extraño sentir como si fuera parte de una familia más grande. Los días festivos han sido particularmente difíciles sin ellos, pero también me siento orgullosa de mí misma por defender lo que Diego quería y lo que creí que era correcto. Habría sido más fácil ceder a sus demandas, pero no habría sido honesto a los deseos de Diego o justo al futuro que había planeado para mí. He aprendido mucho sobre el dolor, dinámicas familiares y mi propia fuerza durante estos últimos
6 meses. He aprendido que a veces hacer lo correcto no se siente bien y no conduce a finales felices. He aprendido que las relaciones familiares pueden ser condicionales de maneras que nunca esperas. Y he aprendido que soy más fuerte de lo que pensé que era. Así que esa es mi historia. Perdí a mi esposo en un accidente trágico, y en lugar de ganar apoyo de su familia durante el momento más difícil de mi vida, terminé en una batalla sobre su herencia que finalmente me costó esas relaciones también. ¿Qué piensan? ¿Manejé esta situación correctamente? ¿O debería haber sido más generosa con la familia de Diego? Son 3 años de matrimonio suficientes para justificar derechos completos de herencia conyugal. ¿Deberían las relaciones familiares tomar prioridad sobre documentos legales y deseos oficiales? Tengo curiosidad sobre sus perspectivas porque todavía a veces me pregunto si había una manera diferente de manejar esto que podría haber preservado nuestras relaciones familiares mientras aún honraba los deseos de Diego. Déjenme saber qué piensan en los comentarios abajo. Y si han estado en una situación similar lidiando con conflicto familiar durante el dolor, me encantaría escuchar ¿cómo lo navegaron? Gracias por escuchar mi historia. Ha sido terapéutico compartirla, aunque no tenga un final limpio y feliz.